En la última sesión tratamos el tema de la misión de la Iglesia. Ahora vamos a tratar el último componente de la identidad nazarena, estilo de vida. Los objetivos para este tema son los siguientes: presentar el estilo de vida y carácter del cristiano nazareno como evidencia de la transformación de la vida en Cristo. Presentar la posición oficial de la Iglesia sobre diferentes asuntos morales y sociales contemporáneos. ¿Cómo una persona sabe la diferencia entre lo que es correcto y lo que es incorrecto? ¿Qué hace a un cristiano querer ser diferente del resto del mundo? El fundamento básico de la ética de santidad es: no es suficiente hacer lo bueno, sino que tenemos que ser buenos por la razón correcta. La motivación para la vida cristiana es Cristo mismo y su amor por nosotros. También no es suficiente dejar de hacer lo malo, tenemos que hacer lo bueno. Pero la decisión ética superior no estriba solo en hacer lo bueno, sino en hacerlo mejor, motivados por el amor de Dios en nuestros corazones y a favor de los demás, pues vivimos para otros. Pacto de carácter cristiano. En el manual de la Iglesia hay un párrafo dentro de la sección sobre la Iglesia llamada Pacto de carácter cristiano, antiguamente llamada Reglas Generales, que contienen principios y guías para la vida cristiana. Estos son los mismos que John Wesley creó para los primeros metodistas. Todos aquellos que desean unirse al compañerismo de nuestra Iglesia deberán mostrar evidencia de ser salvos de sus pecados por medio de su andar espiritual y su piedad, y evidencia de su compromiso a Dios por lo siguiente: haciendo lo que se enseña en la palabra de Dios, la cual es nuestra regla de fe y práctica, es decir, amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, siendo corteses, siendo de ayuda y activos en el ministerio de compasión, apoyando el ministerio y siendo fieles en asistir a la Iglesia, evitando toda clase de mal como jurar, maldecir, quebrantar el día del Señor, practicar inmoralidad sexual, calumniar, ser deshonesto en los negocios o en la vida, ser orgullosos en el vestir y en la conducta, música, literatura y entretenimiento que deshonren a Dios, morando en compañerismo con la Iglesia, sus doctrinas e involucrándose en su testimonio y evangelismo. Todo esto es la expresión del carácter y desarrollo interno espiritual de los nazarenos, porque queremos evitar el fariseísmo por un lado y el antinomianismo u oposición antileyes por otro. Pacto de conducta cristiana. Asimismo, se incluye en el manual de la Iglesia una sección llamada Pacto de conducta cristiana. Este representa el estándar de conducta que se espera de los cristianos nazarenos. Estas normas representan el esfuerzo de la Iglesia para interpretar y aplicar sus artículos de fe y pautas de conducta a las necesidades de una cultura cambiante. Estamos en contra de toda clase de entretenimiento que sea subversivo a la ética cristiana. Participar en juegos de azar, ser miembro de organizaciones secretas, bailes sociales, uso de tabaco o bebidas intoxicantes, divorcio, aborto y perversiones sexuales como homosexualidad o usos pornográficos del sexo en el matrimonio. Estas pautas de conducta están a favor del matrimonio, del sexo como don de Dios, la mayordomía cristiana, del diezmo y del apoyo a pastores y otros ministerios. Vida cristiana. Valoramos la conciencia cristiana colectiva de la Iglesia dirigida por el Espíritu Santo y por tanto es su responsabilidad buscar maneras de particularizar la vida cristiana a fin de conducir a la ética de santidad, evitar prácticas de cualquier forma de maldad, cultivar sensibilidad hacia el mal a fin de examinarlo todo y abstenerse, desarrollar la facultad de discernimiento entre lo malo y lo bueno, enseñar a los niños, jóvenes y adultos
los principios bíblicos y normas éticas. Evitar las diversiones que se opongan a la ética cristiana. Ser mayordomo y usar sabiamente el tiempo libre. Aplicar las más altas normas morales de la vida cristiana. Testificar contra lo que trivialice a Dios o blasfeme contra Él y contra males sociales. Evitar toda clase de entretenimiento y producciones de los medios de comunicación que producen, promueven o enfocan lo violento, lo sensual, lo pornográfico, lo profano o el ocultismo, o que presenten o idealicen la filosofía de secularismo, sensualismo y materialismo del mundo y menoscaban la norma divina de santidad de corazón y de vida. Usar el discernimiento en oración, eligiendo continuamente la norma alta de vida de santidad. Matrimonio, divorcio y o disolución del matrimonio. Enseñar y predicar el plan bíblico de la permanencia del matrimonio. La institución del matrimonio fue ordenada por Dios y es honroso en todos. El pacto matrimonial es moralmente obligatorio mientras ambos cónyuges vivan. El divorcio es una infracción a las enseñanzas de Cristo. Aborto. La Iglesia del Nazareno se opone al aborto inducido por todo medio, cuando sea utilizado, ya sea por conveniencia personal o para el control de la población. Nos oponemos a las leyes que autoricen o legalicen el aborto. En casos cuando la vida de la madre está en peligro, el aborto se podría realizar como una medida preventiva y de misericordia. Sexualidad humana. Nos oponemos a la sexualidad cuando se considera un fin en sí mismo o cuando se degrada al usar a otra persona para satisfacer intereses sexuales. Todas las formas de intimidad sexual practicadas fuera del pacto del matrimonio heterosexual son distorsiones pecaminosas de la santidad y de la belleza que Dios se propuso darle. Mayordomía cristiana. Creemos que somos mayordomos tanto de la vida como de las posesiones, que todos debemos diezmar fielmente y dar ofrendas para el sostenimiento del Evangelio. Esto en nuestras comunidades locales de las cuales somos miembros, aunque también podemos contribuir a otras causas dignas. El asunto del divorcio es mucho más complejo. Discutan los asuntos sobre el concubinato y relaciones de acuerdo mutuo sin matrimonio. ¿Qué hacemos cuando las personas conocen al Señor en este estado? ¿Qué hacemos cuando creyentes incurren en este estado? Posición sobre asuntos morales y sociales y contemporáneos. A continuación, usted verá una lista de asuntos morales y sociales. Tome tiempo para escribir brevemente su posición personal al respecto en cada tema. Argumente a favor y en contra, y diga por qué. Ahora vamos a describir brevemente la posición de la Iglesia sobre estos asuntos, pero que pueden ser tratados con mayor amplitud y detalle. Valor de la vida humana. La Iglesia del Nazareno cree que la vida humana es sagrada y se esfuerza por protegerla contra el aborto, la eutanasia y la negación de cuidado médico razonable a los incapacitados o a los ancianos. Nos oponemos a cualquier uso de ingeniería genética que promueva la injusticia social, que ignore la dignidad de la persona o que intente lograr superioridad racial, intelectual o social sobre otros. Nos oponemos a estudios del ADN que fomenten o apoyen el uso del aborto humano. Donación de órganos humanos. Apoyamos los donativos de órganos humanos para trasplantes. Discriminación. Creemos que cada individuo, cualquiera que sea su raza, color, sexo o credo, debe gozar de igualdad ante la ley, incluyendo el derecho de votar, el acceso a oportunidades educativas, el acceso a todos los sitios públicos e igual oportunidad, de acuerdo con su propia capacidad,
de ganar su sustento libre de toda discriminación laboral o económica, y esta igualdad se debe vivir o modelar en la Iglesia. Maltrato a los indefensos. La Iglesia del Nazareno aborrece el maltrato de toda persona de cualquier edad o sexo o de incurrir en actos de inmoralidad sexual y en otras formas de maltrato de los indefensos. Responsabilidad hacia los pobres. Hemos sido llamados a identificarnos y a solidarizarnos con los pobres y no simplemente a ofrecer caridad desde posiciones de comodidad. Incluye actos de caridad y lucha por proveerles oportunidad, igualdad y justicia. Mujeres en el ministerio. La Iglesia del Nazareno apoya el derecho de la mujer para usar sus dones especiales dados por Dios dentro de la Iglesia, a ser electas y designadas a lugares de liderato dentro de la Iglesia, incluyendo los oficios de presbítero y diácono. Iglesia y la libertad humana. Tanto la libertad política como religiosa descansan sobre los conceptos bíblicos de la dignidad del ser humano como creación de Dios y lo sagrado de su conciencia individual. Se insta a participar en la actividad política y a estar vigilantes contra cualquier amenaza a nuestra libertad preciada. Guerra y servicio militar. La Iglesia del Nazareno cree que la condición ideal del mundo es la paz y que es obligación total de las iglesias cristianas usar su influencia para buscar los medios que hagan posible que las naciones vivan en paz y dedicar todas sus agencias a la propagación del mensaje de esa paz. Creación. La Iglesia del Nazareno cree en el relato bíblico de la creación que se encuentra en el libro de Génesis y nos oponemos a la interpretación de la hipótesis evolucionista. La Iglesia acepta los hallazgos científicamente verificables en geología y otros fenómenos naturales. Evidencia del bautismo con el Espíritu Santo. La Iglesia del Nazareno afirma que la única evidencia bíblica de la entera santificación o del ser llenos del Espíritu Santo es la limpieza de corazón del pecado original por la fe, como se declara en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y el fruto del Espíritu Santo en la vida de las personas. Revistas, literatura, radio y otros medios de comunicación. Como Iglesia, se anima a utilizar el discernimiento en el uso de la televisión, películas y otros medios de comunicación, a evitar los programas que exaltan la filosofía del mundo, del secularismo, sensualismo y materialismo, a que todo lo que se lea, se escuche o vea esté de acuerdo con las más altas normas de santidad. Pornografía. Rechazamos y nos oponemos a todo tipo de material impreso y visual que degradan la dignidad de la humanidad y que son contrarios a la santidad del matrimonio y lo saludable del sexo. Actividades recreativas. Animamos a aplicar el principio de modestia, como conviene a la santidad, y practicar un criterio cristiano en lugares públicos de recreación. Abuso de sustancias químicas. La Iglesia del Nazareno se opone al abuso de sustancias químicas como mal social. Uso social de bebidas alcohólicas. La Iglesia del Nazareno se opone al uso social de bebidas alcohólicas. Uso y publicidad del tabaco. La Iglesia se opone al uso del tabaco en todas sus formas y apoyamos la prohibición de toda publicidad sobre el tabaco y las bebidas alcohólicas en los diferentes medios de comunicación. SIDA. Demostrar amor, preocupación y compasión por las personas que sufren de esta enfermedad. Valores esenciales o centrales. Somos un pueblo cristiano. Como miembros de la Iglesia Universal, nos unimos con todos los verdaderos creyentes en la proclamación del señorío de Jesucristo y afirmamos los credos históricos trinitarios
y declaraciones de la fe cristiana. Valoramos nuestra herencia wesleyana de santidad y creemos que es el camino al entendimiento de la fe, que es fiel a las Escrituras, la razón, la tradición y a la experiencia. Somos un pueblo santo. Dios, quien es santo, nos llama a una vida de santidad. Creemos que el Espíritu Santo busca hacer la segunda obra de gracia en nosotros, llamada entera santificación o bautismo con el Espíritu Santo para la limpieza de todo pecado. Esta obra nos renueva a la imagen de Dios, nos capacita para amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, produciendo en nosotros el carácter de Cristo. Santidad en la vida de los creyentes es más claramente entendido como ser como Cristo. Somos un pueblo misionero. Somos un pueblo enviado que responde al llamado de Cristo y capacitado por el Espíritu Santo para ir a todo el mundo, testificando el señorío de Cristo y participando con Dios en la edificación de la Iglesia y la extensión de su reino. Cosmovisión. Averigüe diferentes definiciones sobre lo que es cosmovisión. Piense en su propia definición y dialoguen al respecto. Una cosmovisión cristiana y orientada por nuestra teología arminiano-wesleyana en medio de nuestra realidad concreta, eso también reflejará en nuestras convicciones y estilo de vida. ¿Qué es cosmovisión? Cosmovisión es visión del mundo. Es ese conjunto de elementos internos y externos que influyen en la manera de percibir y entender las cosas, las personas y las situaciones que nos rodean. Cosmovisión cristiana es ver lo que la mayoría no puede ver. Una cosmovisión cristiana no responde a lo que está en nuestro alrededor, sino que es algo trascendente y que inspira la visión de aquellos con una cosmovisión diferente. Los cristianos están convencidos que el Evangelio de Cristo es verdadero y que hace una diferencia en el mundo. Por tanto, el Evangelio ofrece una esperanza concreta a los que están sin esperanza. El Evangelio nos moldeará la forma en que valoramos la cultura y nuestro lugar en ella, o la cultura nos moldeará cómo entendemos el Evangelio y nuestra asociación con el mismo. Para todos nosotros, el desarrollo de una cosmovisión cristiana es una obra en progreso. Reconocemos que como cristianos vivimos en mundos que hemos ayudado a crear y por los cuales somos formados. Si la creación es buena como la Biblia declara, entonces también lo son las estructuras sociales primarias que hacen posible la vida humana. Cuando el apóstol Pablo habló de carne, él quiso decir toda la creación, incluyendo la vida humana en sus formas estructurales y significativas. Esto es cultura. Al contrario de aquellos en sus días que creían que el mundo era el enemigo de Dios, Pablo pensó que aquí en la carne es precisamente donde la vida, de acuerdo al Espíritu, tiene que ocurrir. Pablo pensó que aún nuestras características emocionales, físicas y mentales, y los poderes y estructuras de vida han sido llamados a ser santificados por Cristo, y que Él sea el que reine sobre ellas. La creación es ahora y seguirá siendo el lugar en el cual Cristo revela todas las cosas y obra. Esto significa santificación para nosotros. Es por medio del señorío del Espíritu Santo que los cristianos pueden y deben ver cada aspecto de la vida diferente que el mundo. Una cosmovisión cristiana es una obra en progreso que requiere toda una vida. Demanda que sometamos todas las dimensiones de la vida para ser examinadas y reformadas por el Cristo resucitado. Cosmovisión es el ente por el cual vemos y valoramos el todo de la cultura humana y nuestro lugar en el mismo. Es uno de los principales recursos que tenemos para navegar en la vida. Cultura significa una red compleja de instituciones, valores, hábitos, herramientas,
artes y modos de vida que creamos en comunidad y que en su tiempo nos moldea. Las culturas son afectadas por sus lugares en la historia y por sus ubicaciones religiosas, intelectuales, tecnológicas, físicas y espaciales. Por lo general, no somos conscientes de nuestra cosmovisión y qué tanta influencia tiene esta en nosotros. No nos damos cuenta de las diferencias hasta que algo se ha traído a nuestra atención o hasta que estamos en contacto con otra cultura marcada por su propia cosmovisión. Aún lo extraño de otra cosmovisión nos impresionará. Desarrollar una cosmovisión cristiana significa ver todo el mundo a través de los ojos de Jesucristo. Ver a este mundo como la escena de una nueva creación. El apóstol Pablo afirma que es posible solo después de que uno ha experimentado la nueva creación en uno mismo. Solo después de entender la magnitud del Evangelio, después de entender que en Cristo el nombre de Dios es declarado en toda la tierra, podemos entender y desarrollar una cosmovisión cristiana. Una cosmovisión cristiana nos dirige a una nueva manera de ver y hacer las cosas, y esto se deriva de una nueva manera de ser. Una cosmovisión cristiana se desarrolla bajo la tutoría diaria del Espíritu Santo y dentro de la comunidad de fe, la Iglesia. Debido a que la cultura en donde vivimos nos influencia de diferentes maneras y nos moldea en diferentes formas que son contrarias a lo que Dios quiere para su creación, necesitamos el Espíritu Santo, las Escrituras y a nuestros hermanos en Cristo para descubrir esas influencias. Ninguno que no esté comprometido a una transformación comprensiva debe revisar nuevamente el significado de discipulado. El proceso de desarrollar una cosmovisión cristiana es intencional, reflexiva y sustentada. Demanda honestidad de uno mismo y de su propia cultura. Supone desarrollar valores y virtudes que expresen la persona de Cristo y dan voz a toda la historia cristiana. El desarrollar una cosmovisión cristiana es un proceso que avanza siempre en la cual las convicciones cristianas cada vez más moldean nuestra participación en la cultura. Es un proceso disciplinado, vigoroso y sin fin. En todo lugar hemos de preguntarnos una y otra vez, ¿cómo puedo afirmar en forma concreta que en Cristo las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas? El Dr. Altruster nos da algunos principios para desarrollar una cosmovisión cristiana. El Espíritu Santo debe tener libertad para evangelizar todo el equipaje mental y cultural que traemos al discipulado cristiano. Estar convencidos que este mundo es la escena de la visita divina y de la transformación, de que este mundo llegará a ser el reino del Señor, de que tenemos esperanza, de que la creación será liberada de su esclavitud y corrupción. Estar seguros que en el Espíritu que vive en nosotros es más grande que el Espíritu que vive en el mundo. Que nuestro Señor ha desarmado a los gobernantes y autoridades y ha hecho un ejemplo público de ellos, triunfando sobre ellos en la cruz. El futuro del mundo es Cristo y los cristianos donde quiera que estén y estén haciendo son los heraldos de estas buenas nuevas. Vivir sacramentalmente porque todos los cristianos somos sacerdotes de Dios. Ofrecemos nuestros roles en el mundo como sacrificios a Dios. Él los recibe, Él los santifica y los usa como instrumentos para dar gracias a la humanidad y a su mundo. Haga una visita a un grupo social de diferente cultura a la suya y comparta su experiencia con el grupo.